Bueno, hola, ¿qué tal a todos los que nos acompañan en una emisión más de Dream Wishmaker Podcast? Agradecemos a nuestro auditorio por seguirnos una vez más. Hoy es miércoles 28 de abril del 2021. Estamos transmitiendo desde algún punto de la ciudad de Puebla, en México. Esta es nuestra quinta edición. En podcasts anteriores ya hablamos sobre chemtrails, sobre política, y en esta ocasión tomaremos una temática que incluye un poco de ciencia, de tecnología y algunas otras cuestiones de interés. Vamos a hablar sobre un personaje que es ícono del mundo empresarial y sobre todo los negocios, un visionario, un personaje polémico, controvertido, para algunos un genio, para algunos otros un loco, un personaje polifacético y no menos importante, multimillonario. Les presentamos nuestro podcast número 5, titulado Elon Musk, emperador de Marte. Y bueno, les recordamos que pueden escucharnos en su plataforma favorita, en Anchor FM, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, YouTube y Facebook. Visiten también nuestras redes sociales. Estamos en N cantidad de redes sociales. También pueden visitar nuestra página web oficial en dreamwishmaker.com. Escríbanos a acremorphin@gmail.com. Está abierto para que nos puedan dar sus opiniones. ¿Les gustan estos podcasts? ¿Qué temáticas les gustaría que tocáramos posteriormente? Escríbanos para darnos sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, yo soy Acremorphin de Dream Wishmaker. Comenzamos con este podcast número 5, Elon Musk, emperador de Marte. Y bueno, cuando mencionamos emperador de Marte, lo decimos de una manera irónica. Comenzamos con este título que parecería bastante tendencioso, sensacionalista, pero bueno, así es como el mismo Elon se describe en su cuenta de Twitter, en su cuenta oficial, como el emperador de un planeta que busca conquistar. Vamos a estar hablando sobre un poco la historia de Elon Musk, de dónde proviene, qué historial lleva durante su vida, pero sobre todo de todas estas empresas que hoy en día se han caracterizado en el mundo, han innovado en el mundo, como lo es Tesla, como lo es SpaceX, como lo es Neuralink y como lo son una N cantidad de empresas que posee Elon, o en las cuales participa, o algunas otras que financia, etcétera. Un personaje totalmente polifacético que tiene datos bastante interesantes y que a muchos de ustedes les van a gustar. Sobre todo yo en lo personal comencé a indagar en la vida de Elon. Dije, va a ser un podcast bastante rápido, pero no, es complicado indagar en el personaje de Elon, pese a que hay muchas fuentes, muchos sitios incluso oficiales que él mismo busca promocionar e impulsar para proyectar su imagen, pero también buscando el otro lado que muy pocos conocen de Elon, o algunas peculiaridades que muy pocos conocen sobre el señor Musk. Comenzando con pues básicamente la vida de Elon. Elon nace de Errol y Maye. Errol es bien sabido que fue un ingeniero sudafricano del cual pues aunque
Es conocido por su profesión. Más adelante tocamos este tema. Se separa, se divorcia de su pareja Maye, y es aquí cuando realmente comienza la historia de Elon en una infancia muy ausente de sus padres, en el cual él se inmiscuyó en muchos libros, una persona bastante inteligente, muy creativa, y que fue desde pequeño un visionario del mundo, y que poseía una extensa gama de intereses. Su vida está llena de controversias, pero también está sujeta a muchas realidades que muchos llegan a vivir día a día. Digo, siempre se imagina uno a Elon como si pareciera que nació en el seno de una familia de multimillonarios y que nunca tuvo falta de solvencia económica, pero parece ser que no fue así. Como todos, pues pasó una vida con dificultades, sobre todo por venir de una familia, sobre todo de su madre, que era una persona bastante ocupada, puesto que se dedicaba al mundo del modelaje. Se dedicó al mundo del modelaje por más de 50 años. También fue nutricionista, asesora de imagen de algunas otras cuestiones para N cantidad de figuras, y se creería que gracias a ello amasó una gran fortuna, pero parece ser que no fue así. Maye Musk es de padres estadounidenses. Ella realmente nace y tiene sus orígenes en Canadá, en Regina, Canadá, y posteriormente, estando en Sudáfrica, adopta la nacionalidad de ese país. En 1950 decide ella mudarse a Pretoria, en una Sudáfrica que se encontraba al rojo vivo en cuanto a el choque de clases, en cuanto a la segregación racial. En una Sudáfrica que bajo un contexto político y social muy marcado, que si bien no es polémico para ella o para su familia ni contradictorio, sí son datos curiosos que no dejan de ser interesantes. Recién se había formado en 1948 un partido, el Partido Nacional, que estuvo hasta los 60 por allí, en el cual pues fue un periodo bastante fuerte, en el cual la segregación racial y los crímenes de odio hacia la comunidad negra eran bastante sistemáticos. Una comunidad que estuvo sometida, muy marcada por el control a través de la mano del poder del hombre blanco, en el cual estaban muy delimitadas las zonas, una separación no solamente física de razas, sino de derechos, y de muchas cuestiones que al final laceraban la integridad de la comunidad negra en ese país. Un movimiento que fue bastante trascendente, desafortunadamente dejó muchos muertos, la apartheid, un apartheid que culminó con uno de sus más fuertes opositores, que fue el conocidísimo Nelson Mandela, quien recibiría el Premio Nobel de la Paz en 1993. Y bueno, aunque pareciera que la vida de Mandela fue bastante sencilla, digo ya en el final de los días, para quienes no conocieron su historia pasada, finalmente fue una historia llena de
pues de lucha, de oposición, al grado que pues fue detenido en 1962, condenado a cadena perpetua, y fue hasta 1964 cuando es encarcelado y bueno, es condenado a 27, a cadena perpetua, de los cuales estuvo 27 años en prisión. Fue liberado posteriormente por el presidente Frederick Willem de Klerk en 1990. Y bueno, Mandela sería posteriormente presidente en Sudáfrica. Moriría en 2013 a los 95 años. Bueno, esa era la Sudáfrica en la cual llegó a vivir Maye Musk. Ignoramos si con esta, digamos, o llamemos la ventaja de ser una persona de raza blanca, si tenía privilegios o no, pero ese era el contexto que se vivía en la Sudáfrica, en Pretoria y alrededores, cuando ocurría el apartheid en el siglo pasado. Y bueno, posteriormente pues nace Elon en 1971, un junio 28, en Pretoria, y curiosamente en el futuro adoptaría la nacionalidad canadiense cuando emigra a Canadá, aunque durante su infancia, ya comentábamos, vivió un poco aislado, refugiado en los libros, refugiado en el conocimiento, en el cual tuvo esta capacidad y la habilidad de, a través de su ingenio, idear N cantidad de inventos. Fue un niño bastante... no tampoco aislado en cuanto a que no convivía con nadie, puesto que fue Elon el menor de 3 hijos, el menor de 3 hermanos, y también convivía por ahí con sus primos en esta casa donde vivía en Sudáfrica. Y pues bueno, comentaba que Elon tiene otros hermanos, Skimbal y Tosca. Y bueno, les agradecemos a quienes nos mandan mensaje, gracias por escribirnos. Continuando con Elon Musk, gracias a quienes nos están escribiendo a través de las redes sociales, estamos leyendo todos sus mensajes. Y bueno, Elon Musk se caracteriza por este ingenio, esta creatividad. A los 9 años, Elon programa una computadora que para ahora es bastante obsoleta, pero que en aquellos tiempos pues era una computadora bastante innovadora, ¿no? Tenía 8 kilobytes de memoria RAM, hoy en día pues obsoleta. Era una Commodore NC20, y como que él se da cuenta que tiene cierta habilidad, entonces empieza a indagar más en este campo de la tecnología, etcétera. Y bueno, a los 10 años aprende a programar, a los 12 años crea su propio programa y su propio juego de video llamado Blastar, y es el primer, digamos, el primer proyecto que logra vender por una cantidad de $500 a PC and Office Technology en Sudáfrica. Posteriormente, en 1989, cuando Elon tenía 18 años, emigra al oeste de Canadá, a Kingston, en Ontario, y posteriormente se muda a Toronto. En 1992 obtiene una beca para estudiar economía y física en Pennsylvania University, en la Barton School, y posteriormente recibe la oportunidad de estudiar en Stanford, pero abandona al par de días
para seguir su sueño y su instinto, que era fundar una empresa en la cual pues pudiera hacer realidad esta visión que tenía de la tecnología y los negocios. Funda Zip2 con su hermano Kimball y su amigo Greg Curry. Posteriormente se uniría a su hermana Tosca. Pues bueno, este programa de Zip2 era, digamos, como una especie de hosting para webs. Llegó a hospedar hasta 200 webs ya en 1999 y logró venderla a Compaq Computer por 307 millones de dólares, del cual a Elon le tocó la no mala cantidad de 22 millones de dólares. Con esa primera cantidad logra invertir en otros proyectos y su inspiración nacería cuando por ahí en un verano trabaja en una empresa que se encargaba, era una especie manejaba ultracondensadores electrolíticos para vehículos eléctricos, y por ahí comienza su curiosidad. Esta empresa se llamaba Pinnacle Research. Esto fue en 1995, en un verano de 1995, cuando pues a través de esta inspiración decide fundar otras empresas, como lo sería X.com, que fundaría esta empresa, que era una especie de empresa financiera, una especie de banco por internet, de las primeras bancas que existieron por internet, junto con los fundadores Ho, Harris Fricker y Christopher Payne. Posteriormente abandonarían el barco Ho y Fricker por ahí distintos problemas. Vendría la empresa Confinity, una empresa procesadora de pagos electrónicos e encriptados, mediante la cual a través de un software podían realizar estas operaciones. Trabajaban para Silicon Valley y esta logra fusionarse con X.com de Elon. Y bueno, aquí comienza a crecer, a tener un gran potencial la empresa. Posteriormente combinaría con las habilidades del producto PayPal, X.com levantó 100 millones de dólares de inversión de los bancos Deutsche Bank y Goldman Sachs. Además, para ese entonces ya contaba con más de 1 millón de clientes. PayPal ya cotizaba en la bolsa en 2002 y nace el interés de la empresa eBay por adquirirla. Primero ofertan 240 millones. Elon aconseja que no tomen esta primera oferta y posteriormente eBay realizaría una segunda oferta de 1.500 millones de dólares, en el cual, bueno, logran cerrar este trato. Una empresa en la cual Elon sería el director ejecutivo. Posteriormente sería destituido por algunas cuestiones legales y se volvería asesor consultor de esta misma empresa. Después accionista mayoritario, ya había comprado demasiadas acciones y ya tenía acciones que representaban el 11.7% del total. Esto bastaba para que fuera el accionista mayoritario y pues bueno, esta cantidad equivalía a 180 millones de dólares. Una empresa que le trajo muchas ganancias, no solo a él, sino a muchos de sus trabajadores, sobre todo a sus socios y fundadores X.com. Elon siempre caracterizado por fundar muchas y distintas empresas, así como la frase menciona que todos los caminos llevaban a Roma, porque literal todos los caminos llevaban a la capital del gran imperio, todos los viajes llegaban al César. Lo mismo aquí ocurre en la actualidad con esta cuestión. Todos los hilos financieros nos llevan al mismo hombre, a Elon Musk. Y bueno,
Como dato curioso, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, existió un personaje llamado J.D. Rockefeller. Para los que les gusta investigar teorías conspirativas, toda esa cuestión, les gustará seguir esa línea, indagar por su parte. Pero bueno, ese personaje J.D. Rockefeller amasó una gran fortuna a principios del siglo pasado. Tenía una fortuna que pasó de los 200 a los 1.560 millones de dólares en 1902, lo cual representaba, para que se den una idea, el 1.5 del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Como quitarle un pelo a un gato, ¿no? Elon Musk, retornando a Elon Musk, Elon decide fundar posteriormente la empresa por el cual sería conocido en todo el mundo, que sería Tesla, que por cierto ya era una marca que estaba registrada. Ahorita vamos a hablar de esa cuestión, independientemente de quién fue Nikola Tesla, y toda esta cuestión también para los que buscan indagar otro tipo de temáticas con otro tipo de datos sobre qué pasó con esos inventos y esas patentes de Tesla que fueron robadas, en manos de quién cayó esa tecnología. Se habla de que cayó incluso a manos del abuelo de Trump. Veremos que Trump posteriormente, durante su administración, apoyó con paquetes económicos y presupuestos millonarios, multimillonarios para proyectos de Elon Musk. Curioso, coincidencia o no, pero es un dato que allí queda. Funda junto con Martin Eberhard y Mark Tarpenning, con 70 millones de dólares, fundan la empresa Tesla Motors, la cual está inspirada en el AC Propulsion, que funcionaba con baterías de iones de litio. Elon se vuelve pues también director ejecutivo de esta empresa, una empresa que inicia con un paquete de pago de 55 mil millones de dólares, fundada con 70 millones de dólares, perdón. Posteriormente obtiene un paquete de pago de 55 mil millones de dólares, con una capitalización de mercado para Tesla en 2028-2030 de 650 mil millones de dólares, de los cuales a Elon le correspondería un 25%, una cuarta parte, lo cual equivale a 162 mil millones de dólares, una fortuna. Elon Musk fundaría también con las ganancias de Tesla la empresa SpaceX o Space Exploration Technologies, mejor conocida como SpaceX, la cual está valuada hoy en día en más de 21.500 millones de dólares, y este fue un estudio de 2017. Hoy se calcula que podría estar valuada en más del doble. Nace como una empresa aeroespacial privada con la intención de comercializar los viajes al espacio, hacerla más rentable con un coste por 100 en su disminución de fabricación, etcétera. Es decir, 100 veces más barato, gracias a la reutilización de los cohetes y de la tecnología que maneja SpaceX. No nada menos amasó una fortuna de 30 mil millones de dólares con un proyecto que nace posteriormente, como lo fue Starlink, que busca competir con otros proveedores como Verizon, Comcast, AT&T, etcétera, para crear una constelación satelital y poder proveer internet de banda ancha con latencias de baja frecuencia, poderlo comercializar a un buen costo y el obtener el dominio también de las telecomunicaciones y de este espectro radioeléctrico
además como lo es de otras tecnologías con fines militares, de investigación, de exploración, etcétera. Tan solo para estos años se tenía como meta lograr potencializar el número de vuelos del Falcon 9 o Falcon 9, que es el segundo prototipo de cohete realizado por SpaceX. El primero fue Falcon 1, Falcon 1, y hay un compromiso con la NASA de realizar 12 vuelos y un vuelo con la cápsula Dragon o la Dragon Crew a la Estación Espacial Internacional, la cual ya ha sido bastante avanzada. Ya vimos en qué campo va adelantado. En este caso, con la Estación Espacial Internacional fue un éxito. Algunas fallas con los prototipos de Falcon 9. Busca reforzar además Falcon Heavy, BFR, entre otros. Se cree que este proyecto está presupuestado en unos 130 mil millones de dólares, de los cuales en 10 años Elon obtendrá el 60% de las acciones, unos 78 mil millones de dólares. Otra de las compañías que también trabajan bajo la tutela de Elon Musk es The Boring Company, que prácticamente es una empresa que se dedica a la construcción de túneles. Constantemente construye túneles en Chicago, en Las Vegas, en Los Ángeles, y están tal vez uno de los proyectos más grandes de esta empresa es el corredor de DC o el DC Corridor, que busca ir de Boston pasando por el noreste de Virginia hasta Washington, desde DC hasta Baltimore también, y pues con la idea de elaborar 2 túneles que tendrían una longitud de 35 millas. Este sistema de túneles es llamado Hyperloop, que pertenece a Hyperloop Project, en el cual se encarga de diseñar toda la ingeniería y toda esta cuestión burocrática para la construcción de túneles. Una empresa con un gran requerimiento por múltiples empresarios, y sobre todo en Estados Unidos. Muy interesante, por cierto, también, porque hablar del tema de los túneles es también bastante peculiar, es muy interesante, es un tema incluso delicado, pero lo trataremos para otro podcast. Sobre este túnel, pues se buscaban por ahí que se cancelara. Siempre hay intereses de por medio. En este caso fue el daño y el impacto ambiental que existía en la zona, en el cual el servicio de parques nacionales o el National Park Service buscaba negociar con el empresario Elon, en este caso con The Boring Company, para una reposición por el impacto ecológico que se viene generando con la construcción de los túneles. Fundaría también la empresa Solar City, la cual fue fundada con 10 millones de dólares y que prácticamente se dedicaba a la fabricación, distribución, toda la cuestión desde la producción hasta el diseño y la colocación de los paneles solares. Este mercado y este campo
energético importante, en el cual pues busca generar energía a través de soluciones limpias, como lo es la energía solar. Se fusionó en el 2017 con la empresa Tesla y pues prácticamente es una empresa que pasa a segundo plano. Fundaría también la empresa Neuralink, el cual es una interfaz que busca transferir la conciencia de un ser viviente a un computador o a una máquina. Tal vez el camino científico más parecido, científico-tecnológico más parecido hacia lo que es la metempsicosis, perdón, este tema de transportar la conciencia a otro cuerpo. Muy cerca de este proyecto está OpenAI, el cual es una organización sin fines de lucro que busca orientar la inteligencia artificial hacia beneficios de la humanidad, buscar beneficiar a la humanidad de manera directa. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a mejorar a la sociedad mundial, etcétera? En fin, una N cantidad de empresas que han logrado brindar unas ganancias multimillonarias. Elon Musk ha logrado amasar una gran fortuna a través de Tesla, de SpaceX, de Boring Company, de Neuralink, pero también hay otras empresas tal vez un poco menos conocidas y bastante interesantes, como lo es la empresa, y ahorita lo vamos a mencionar, la empresa, perdón, aquí tengo el nombre de Starlink, ya lo habíamos mencionado atrás, que busca crear una constelación satelital, no únicamente con fines comerciales, sino con fines científicos, de exploración y además militares. Se sabe que Elon Musk diseñó los logotipos de Tesla y de SpaceX, y de una manera bastante sencilla, este logo que ha quedado en la mente, en el top of mind, me atrevería a decir, de mercado de la industria automotriz. Y bueno, platicábamos que la marca Tesla ya era una marca registrada, la cual pertenecía a Mark Tappening, y de la cual obtuvo pues una ganancia de $75,000 por obtener este derecho de usar el nombre de Tesla. Y después de 10 años logran obtener el dominio también de tesla.com, tesla.com, por $10 millones, comprado a Stu Grossman, que también era un empresario que alojaba webs, y al final pues logra obtener estos $10 millones para derechos de uso del nombre de la marca Tesla. Platicábamos hace rato sobre J.D. Rockefeller y hablábamos de la gran fortuna que ha amasado Elon Musk. Hoy en día se calcula que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de 18.5, con una tasa de crecimiento promedio del 2%, calculado así para los próximos 10 años. Puede ser más o menos, pero es la tendencia, el promedio que se calcula, del cual pues es el proyectado que se visualiza para la próxima década. Por lo tanto, hablando ahora de la fortuna de Elon Musk de $265,000 millones, esto representa el 1.17% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es decir, supera a la fortuna que amasó J.D. Rockefeller en 1903, que era una fortuna de $200,000 millones, que equivalía al 0.83% del Producto Interno Bruto. O sea, una gran fortuna. Cuando él logra amasar esta fortuna tenía 63 años,
Elon logrará lo mismo a la edad de 57 años, es decir, 6 años antes logrará amasar esta fortuna, por lo tanto habrá superado a J.D. Rockefeller. Hay una frase que mencionaba el mismo Musk, y es que Alejandro Magno fue probablemente el hombre más rico de la historia como porcentaje del Producto Interno Bruto de su imperio. Volviendo a Elon Musk y pasando a algunas cuestiones un poco más polémicas, siempre se ha caracterizado también Elon Musk por ser una persona muy controvertida y hacer comentarios hirientes, incluso racistas, homófobos, etc. Un derecho de expresión que ha decidido ejercer con toda claridad y que le ha traído problemas, incluso demandas, ya cuestiones legales en las cuales no solamente se ha manchado su nombre, sino que también ha perdido una gran fortuna por ello, pero que asesorado por sus abogados siempre ha salido avante y pues no se ha hecho esperar comentarios de Elon Musk con distintas personas, como lo vamos a comentar en un momento. Elon Musk es un personaje totalmente polifacético y de hecho es un personaje que también tiende a ponerse distintos seudónimos. Utilizó el seudónimo de Jung como aquel psicoterapeuta Jung, Carl Jung, y también el seudónimo de Emoji Records, como si fuera su productora de canciones, y bajo este seudónimo pues ha publicado también algunas canciones, algunos tracks en SoundCloud, como el track Don't Doubt Your Vibe y Rip Harambe, o Descansa en Paz Harambe. Por cierto, esa no la escuchen, es una canción totalmente horrible. Al final de este podcast vamos a poner el track de Don't Doubt Your Vibe para despedirnos de este programa. Comentábamos de la polémica siempre surgida de el personaje de Elon Musk. Alguna vez comentó que muchas personas tendrán que morir y van a morir durante los viajes a Marte. Esto fue un comentario que realizó con Peter H. Diamandis, quien es el fundador de XPRIZE, que es como una especie de fundación de filántropos en la cual participan Elon Musk, Bill Gates y el magnate de los medios de comunicación Warren Buffett. Y pues bueno, evidentemente creo que siempre las primeras experimentaciones conllevan estos riesgos de que haya muertes. Finalmente él dice que la gente que viajará son voluntarios, nadie está forzado a realizar estos viajes. Para algunos otros esta cuestión de los viajes a Marte es totalmente una estafa y se cree que por ello la NASA se acerca a SpaceX, o más bien SpaceX se cree que es como una especie de fachada o de empresa la cual busca fomentar más esta cultura de los viajes aeroespaciales. Comentábamos que dentro de las contradicciones de Musk es un personaje que también es referido alguna vez en una revista de los Estados Unidos, en la cual esta revista es me parece de 1955, y se habla
sobre el proyecto Marte. Es escrito por el doctor Wernher von Braun, quien menciona que el proyecto a Marte sería encabezado por un personaje que llevaría el nombre de Elon. Pues bueno, interesante. Si no sabemos si fue a manera de profecía o es una postdicción, es decir, alguien se enteró de esta cuestión y pues no es casualidad, sino fue bien pensado el nombre de Elon incluso antes de nacer. Se cree que SpaceX es una empresa financiada por el gobierno. Al perder la credibilidad la NASA, tratan de pasar esta estafeta a otra empresa que no corresponde al gobierno, una empresa privada, una empresa con otros fines comerciales, y pues se cree que por ahí va esa cuestión. De ello no hay pruebas, pero siempre nos gusta comentar todo por ahí lo que se escucha. Y un dato interesante. Bueno, interesante también que la NASA realizó un contrato por 1.600 millones de dólares, que incluso se puede extender a 3.100 millones de dólares con SpaceX, por realizar pruebas y vuelos espaciales. Digo, si esto fuera un mito, también vaya que son presupuestos billonarios, y serían un desperdicio que las principales potencias del mundo generen estos esfuerzos en vano. El contrato por 1.600 millones de dólares fue en 2014. También compitió la empresa Boeing, pero se quedó atrás. Se quedó bastante atrás por ahí, en unas pruebas fallaron. Elon Musk, a través de SpaceX, tuvo la capacidad de solventar en tiempo y forma los retos que imponía, al menos para la empresa de la NASA, junto con otros esfuerzos de otras empresas, de otras agencias espaciales, como lo es la ESA o la japonesa de Japanese Aerospace Agency. Ya se realizaron algunos vuelos, las pruebas. Se espera un tercer vuelo con tripulación, calculada para el octubre 23 de este año, en la cual también se realice otro viaje a la Estación Internacional Espacial. Para algunos, les comentábamos, esta cuestión de Marte es un fraude millonario, únicamente con la intención de seguir alimentando la fantasía de viajar a otro planeta. Para algunos es una realidad, y estos presupuestos millonarios pues ponen en juego no únicamente esas inversiones, sino a la humanidad misma. ¿Qué más les puedo platicar sobre este personaje de Elon Musk? Bueno, Elon Musk es también muy controvertido, un personaje conocido por ser polémico en redes sociales, sobre todo en Twitter, por poner siempre distintas o por gozar de cierto toque de humor y realizar ciertas pruebas a manera de broma en sus autos de Tesla. Ciertas, llamémosle, ciertos sonidos a manera de broma, como lo son sonidos de flatulencia, sonidos que hacen alusión a series, a películas, etcétera, ¿no? Vamos a pasar a un punto más importante de Elon Musk. Ya hablamos un poco sobre la fundación de estas empresas, la gama extensa de empresas con las que cuenta Elon Musk, en la cual él se propuso una meta que era obtener el dominio en los ramos de internet, de energía renovable y del espacio. En esta
de internet que es Starlink. Son 10,000 millones de dólares como presupuesto para la creación de una constelación de satélites, ya lo decíamos, con fines militares, científicos, de exploración. De hecho, ya se realizaron no solo pruebas, sino ya lanzamientos de satélites, grandes cantidades de ellos. En 2 vuelos distintos se realizaron estos lanzamientos. Se pusieron en órbita casi 12,000 satélites, primero 7,518, posteriormente 4,425, lo que da un total de 11,943 satélites. Y pues bueno, que ya están muchos funcionando con distintos objetivos y distintos propósitos. Comentábamos que íbamos a hablar también de una cuestión que para Latinoamérica, para Sudamérica sobre todo, es importante. Nos vamos ahora de lado y dejamos un poco el tema de la cuestión tecnológica, científica, y nos vamos a inmiscuir un poco en la parte político y social. Dirán, ¿qué tiene que ver la política con Elon Musk? Bueno, es un personaje que no solamente se ha codiado de grandes personalidades políticas, sino que pues ha intervenido en algunos otros gobiernos, como lo fue el golpe de estado que se vivió en Bolivia en el 2019, perdón. Vamos a hablar un poquito sobre este tema. Recordemos que Elon Musk en un tweet por ahí lanza un mensaje en el cual dice: golpearemos, haciendo referente al golpe de estado, golpearemos a quien queramos, trata con eso, we will cope whoever we want, deal with it. Esto sale de la cuenta oficial de Elon Musk, en respuesta, más bien es una respuesta que realiza Elon a History of Armani, quien en un tweet le pone al empresario, al magnate, le pone: ¿sabes qué no beneficiaría a la gente? El golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia, organizado por el gobierno de Estados Unidos para que tú obtuvieras el litio de ahí. Entonces Elon Musk es cuando contesta: golpearemos a quien queramos, trata con eso, hazle como quieras, en pocas palabras, ¿no? Posteriormente Elon borra este tweet, pero muchos hacen un screenshot de este tweet, incluso lo utiliza Evo Morales como una prueba, en la cuenta oficial de Twitter de Evo Morales Ayma, que es Evo es Pueblo, señala: dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos, dice que el golpe de estado en Bolivia es una prueba más contra el golpe que se realizó en ese país, realmente por el litio, y 2 masacres ha dejado de saldo, las cuales fueron las masacres de Sacaba y la masacre de Sencata en Bolivia, ya considerada así por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en las cuales hubo más de 30 muertos y más de 500 heridos. También el actual presidente de Bolivia, el presidente Luis Arce Catacora, menciona el 24 de marzo de este año del 2021, durante una visita a México, en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el golpe en Bolivia se dio justo antes de que este país estuviera por concretar un acuerdo con la empresa alemana para la industrialización del litio. La empresa, según nuestra fuente, que es Deutsche Welle,
Nos dice que es AC Systems, AC Group de Baden en Alemania. El litio es bastante codiciado y muy demandado en la actualidad, hoy en día, para la elaboración de autos eléctricos. Entonces, ¿notan por qué tocamos este tema? Capichi va haciendo match por allí. Bueno, este comentario fue un comentario polémico que emitió Elon Musk en su página de Twitter, por lo cual se presumió que fue él quien patrocinó, junto con el gobierno de los Estados Unidos, el golpe de estado en Bolivia, y así lo señaló el presidente de esa nación, Luis Arce Catacora, quien también realizó la declaración de que momentos antes de que tomara la presidencia, durante la candidatura, quien fuera también candidato, Samuel Dorian Medina, dijo que la empresa Tesla podría ingresar a Bolivia para la industrialización y la explotación de este metal, lo cual no le pareció una casualidad, sino toda una intención, y con ello más una prueba de que el empresario Elon Musk de Tesla intervino en el golpe de estado financiando esta acción. Pero bueno, al final de esto, ¿qué es el litio? Para los que no saben, el litio es un elemento de la tabla periódica, el cual pertenece al grupo 1 de los elementos del tipo alcalino. En su forma pura es un metal blando de color blanquesco plateado, de fácil oxidación con el aire o el agua. Su densidad es la mitad de la del agua, siendo el metal y el elemento sólido más ligero. Es un metal alcalino, univalente y muy reactivo. Expuesto al fuego, es de fuerte combustión y por sus características se emplea principalmente en aleaciones, conductoras de calor, en baterías eléctricas, y además se obtiene, además de otros usos tecnológicos. Se obtiene de la electrólisis de la electrólisis del cloruro de litio. Fue descubierto este elemento en 1817 por Johan Afferson en Suecia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿por qué es tan valioso el litio? ¿Por qué es tan peleado por todos? Bueno, se cree que el litio en materia energética es el combustible del mañana, el combustible del futuro. En Bolivia está uno de los salares más grandes del mundo que contiene litio, y esto es el salar de Uyuni en Bolivia, el cual es una zona, una región conocida como el Triángulo del Litio, que comparte con otros países como lo es Chile, el cual es el segundo productor mundial en el salar de Atacama en ese país, y el salar del Hombre Muerto en Argentina, el cual es el cuarto productor de litio en el mundo. Se cree que en este triángulo de litio se concentra el 75% del litio del mundo, lo cual hace bastante interesante que muchos intereses del extranjero volteen a ver hacia esta región, principalmente hacia Bolivia, porque Bolivia, de este porcentaje que concentra el triángulo de litio, Bolivia posee más del 60% de este mineral. Hay otros países también que tienen y pelean por la extracción de este mineral, como lo es Colombia, lo es Afganistán, Estados Unidos, en los estados de California y Nevada, y otros países que tienen reservas, como lo es Austria, Congo, Finlandia, República Checa, Alemania, Mali y México, que por cierto es allá, me parece, en el norte de Sonora, el cual cuenta con una gran cantidad de litio. Un tema que en materia energética es bastante interesante y bastante importante. El uso y la demanda
exponencial del litio, tan solo del ion litio, está cotizado en la tonelada en $450. Esto en el 2003, pero su precio se incrementó en 2009 a $3,000 la tonelada. Hoy en día, el precio ha crecido de manera exponencial. Se utiliza para las baterías de smartphones, laptops, tablets y otros dispositivos. Es la energía del futuro, como bien lo comentábamos, una gran guerra energética que se vive, y Tesla Motors tiene intereses en ello, sobre todo en el litio y en el cobalto, para la producción de baterías eléctricas, que es un componente común para la elaboración de las baterías en Tesla. Este mineral es usado también para las aleaciones de aluminio, cadmio, cobre, manganeso, y empleados en la construcción aeronáutica. También para lentes de telescopio, etcétera. Al final, para el campo aeroespacial. ¿Hace match? Interesante, ¿no? Bueno, al final es algo que no desmintió Elon Musk, que por el contrario se cree que tuvo por ahí bastantes roces no solamente con el mismo gobierno, tenía una relación muy fuerte con el presidente Trump, en lo particular con Jared Kushner, pero desde que sale del Acuerdo de París, Elon Musk rompe esta relación con el presidente Trump, dice que no es lo que beneficia a los Estados Unidos, y por ello este distanciamiento. Queremos cerrar este podcast con peculiaridades de Elon Musk. Vamos a dejar una canción que se llama Don't Doubt Your Vibe. Y bueno, no es la mejor canción, pero para que la puedan escuchar. Elon Musk también es conocido por ser productor. Ha salido a cuadro en cámaras, en distintos programas de televisión, en series y en películas. Prestó las instalaciones de SpaceX para grabar Iron Man 2, ¿lo sabían? Y bueno, ha aparecido también en series como Big Bang Theory, además en las series como Los Simpsons, South Park, en la película de ¿Por qué él?, en la película de Young Sheldon, en Men in Black, por ahí hay un cameo de él. También sale en Rick y Morty, y en otras películas. Sale en una película que se llama Gracias por fumar, de la cual es productor ejecutivo, una película del 2005. También sale un cameo de las instalaciones de SpaceX y del Falcon 9 en Machete Kills. Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Un libre pensador, un filántropo, un personaje controvertido, pero no por ello deja de ser interesante. Esto es todo por mi parte. Yo soy Acre Morphin de Dream Wishmaker. Recuerden escribirnos a acremorphin@gmail.com. Escúchenos en su plataforma favorita. Gracias por escuchar una emisión más. Esto fue el podcast número 5 de Elon Musk, emperador de Marte. Y emperador de Marte porque busca conquistar Marte, y probablemente a este ritmo lo logre. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios, escríbenos, comparte este podcast. Gracias a todos. Esto fue Dream Wishmaker Podcast, 5ª edición. Yo soy Acre Morphin. Hasta la próxima.